Buena tarde. Buenas tardes, doctor. Bueno, muchachos, el día de hoy tenemos programado una capacitación sobre el tema de cuidado paliativo. Mi nombre es Sebastián Gutiérrez. Yo soy médico de acá de Cuidarte en Casa, de la Universidad Libre, experto en dolor y en cuidado paliativo de la Universidad ICESI. Soy especialista en gerencia en servicios de la salud. Aproximadamente llevo 5 o 6 años en el tema del manejo paliativo. Entonces, vamos a hacer un enfoque, digamos, global, sí, vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad de temas. Vamos a ir con un tema un poco en el tema de la historia, sí. Vamos a mirar el tema de la epidemiología, un poquito lo que tenemos a nivel mundial, el tema de definición, que entendemos como cuidado paliativo. Vamos a mirar un tema de clasificación y escalas, principalmente bajo el modelo de atención que nosotros tenemos establecido según UPALEX. Y vamos a mirar posteriormente algunos de los síntomas refractarios más prevalentes que desde la práctica clínica pues tiene mayor relevancia para los médicos. ¿Listo? Pues al final terminamos con unas conclusiones. Quiero, antes de empezar, que digamos podamos generar como un tema de concientización, sí, generar conciencia frente a la atención de estos pacientes, porque no es solamente el paciente, sino el entorno del mismo. ¿Listo? Los pacientes paliativos requieren como un poquito más de, creería yo que la palabra sería como humanización, ¿sí? De integrar al paciente, a la familia y a todo su entorno en lo posible. ¿Listo? Entonces ese es como el mensaje inicial. Mm, si tenemos alguna pregunta durante la presentación, podemos parar, me la hacen. Como les digo, vamos a hacer una presentación, digamos, en un tema general, pero vamos a tratar de abarcar la gran mayoría de, digamos, casos o potenciales, digamos, eventos que vemos en la práctica clínica. ¿Listo? Mm, si en algún momento necesitan un tema de bibliografía, me la pueden solicitar. En esta presentación, pues no la tengo anexada, pero me la pueden solicitar y no hay problema con eso. ¿Listo? Entonces, nosotros empezamos a hablar, y aunque digamos que se piensa que el cuidado paliativo es algo reciente, ya empezamos a hablar de hospicios u hospitales en el siglo IV, ¿sí? Entonces estamos hablando de una cantidad de tiempo importante. Ya cuando llegamos a la Edad Media, empezamos a hablar del tema de lo que era la muerte doméstica, donde la persona debería estar en su habitación y fallecer en la misma, ¿sí? Padecer o, digamos, transcurrir el último periodo de su vida a nivel de su vivienda. Por allá nos aparece ya Cecily Sanders, que se conoce como la líder de la medicina paliativa contemporánea, donde en 1967 en Londres se genera algo que se conoce como el movimiento de hospicios modernos. Este hospicio moderno se caracterizó por generar un control de síntomas, un tema de comunicación, acompañamiento emocional, social, espiritual. A partir de este momento entendemos el manejo paliativo como un enfoque integral, ¿sí? El manejo paliativo no solamente está dirigido al paciente, sino que tiene que tener un enfoque de todo su entorno, ¿sí? Es ahí donde yo les recalco el tema de humanización, ¿sí? Muchas veces este tipo de pacientes pueden tener como cierto grado de complejidad y manejar en algunos temas que de pronto muchos de nosotros en su momento no tenemos como la experticia necesaria, pero podemos sentarnos, podemos preguntar, podemos buscar y asimismo generar un enfoque integral. ¿Listo? Siempre que tengamos un paciente con un enfoque paliativo, tenemos que pensar en calidad de vida. No quiere decir que mi paciente se va a morir hoy, mañana, pasado mañana. Puede pasar, sí, pero podemos tener pacientes en manejo paliativo con un periodo de tiempo mucho más largo. Entonces, esto es un poquito de historia, es algo, digamos, rápido, pero es importante. Tener en cuenta que Cicely Sanders pues, fue la principal o la líder de este proceso. En cuanto a la epidemiología, tenemos esta información la sacamos de la OMS, que 56,8 millones de personas a nivel cada año necesitan cuidados paliativos. Es por eso que digamos que todas las naciones, todos los países ya integran dentro de su portafolio de atención este tipo de atención como tal. ¿Cuál es el problema?
que dentro de los 56,8 millones de pacientes, aproximadamente el 78% de los pacientes viven en países de ingresos medios o bajos, ¿sí? Obviamente cuando tenemos ingresos medios y de bajos, de medios a bajos, pues la atención o la calidad de la atención se va a ver afectada y pues obviamente la prestación de los cuidados paliativos también. ¿Listo? Es importante entender que 2,5 millones de niños mueren al año en situaciones de sufrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no somos lo suficientemente o no estamos lo suficientemente entrenados para generar una atención adecuada y brindar la atención para una calidad de vida. ¿Listo? El cuidado paliativo pediátrico, digamos que para las personas que no estamos en constante manejo con esta población, pues puede ser un poquito más complejo, ¿sí? Pero a la larga, digamos que el enfoque viene siendo el mismo, ¿sí? Un tema de dosificación y todo, pero el enfoque viene siendo el mismo. Es más complejo desde el punto de vista de que, pues uno no espera que un paciente pediátrico fallezca tan rápido, ¿sí? Entonces, es muy importante generar mayor acercamiento por parte de la familia y del entorno. ¿Listo? ¿Cuál es la definición que tenemos de la OMS de cuidado paliativo? Y la vamos a leer. El cuidado paliativo se considera como una estrategia de mejora de la calidad de vida de los pacientes que se enfrentan a problemas inherentes a las enfermedades potencialmente mortales y sus familias, a través de la prevención y el alivio de sufrimiento mediante la identificación temprana y la evaluación y tratamiento impecable del dolor y otros problemas, ya sean físicos, psicosociales o espirituales. Cuando yo realizo la atención de los pacientes paliativos, el primer concepto, bueno, la primera pregunta es, ¿usted sabe qué es el tema, qué es el cuidado paliativo? Y en el 90% de los de los familiares o de pacientes te dicen no, ¿sí? Y lo siguiente que te dicen es, tiene que ver con la muerte, ¿sí? Entonces, la primera intervención que realizo cuando vamos a visitar a estos pacientes es que todo paciente que padezca una enfermedad crónica, progresiva, que esté incapacitado y que la enfermedad no sea curable, es candidato a un manejo paliativo. Sacar de la cabeza de los familiares del paciente que el cuidado paliativo es solamente cáncer. El cuidado paliativo no es solamente cáncer, porque pues normalmente lo asocian a eso, lo asocian a muerte y lo asocian a cáncer. Entonces, primero es generar esa forma de orientar el pensamiento de nuestro paciente, en caso tal pues de que esté consciente como tal, y de los familiares o el entorno de las personas que hacen parte de ese cuidado paliativo. En la imagen que vemos en la pantalla digamos, relevante que no solamente se trata de medicamentos y formulaciones, no. Tenemos una base donde tenemos las políticas en salud y el empoderamiento de las personas y las comunidades. Es integrar a las personas y decirle, bueno, la salud no es solamente responsabilidad del médico o del sector salud, sino que hace parte y es responsabilidad de la familia, es responsabilidad del paciente. ¿Listo? Posteriormente, los gobiernos deben de tener la capacidad de generar políticas de salud que permitan prestar una atención paliativa adecuada. Generar investigación, sí, en la medicina es importante el tema de investigación porque ahora le doy morfina y en un mes ya no le puedo dar morfina, porque ahora le doy ondansetrón y en un mes ya no le puedo dar ondansetrón. Es muy importante ir actualizándonos. El uso de medicamentos esenciales. El uso de medicamentos esenciales que sea razonable, ¿sí? No es simplemente formular por formular. Por eso es necesario realizar un tema de formación y capacitación a los médicos que hacen parte de este proceso, ¿sí? Siempre tener el enfoque de que nuestro paciente y las familias van a estar en el centro. ¿Por qué van a estar en el centro? Pues porque alrededor de él y de ellos vamos a generar nuestra atención. ¿Listo? En términos generales y teniendo en cuenta pues nuestro modelo de atención, tenemos dos grupos grandotes de clasificar nuestros pacientes paliativos. Entonces, lo primero que yo tengo que pensar es, a mi paciente me sorprende en caso tal de que muera en el siguiente año. Si la respuesta es no,
ese paciente es un candidato potencial a manejo paliativo. Ya vamos a mirar, y es una de las escalas que nosotros manejamos, que es la NECPAL, la vamos a ver ahorita, pero es la primera pregunta que tenemos que hacer. Ahora bien, ustedes van a decir, bueno, Sebastián, pero es que entonces el 90% de los pacientes que nosotros vemos son candidatos a manejo paliativo. Es ahí donde entramos a desglosar cuáles oncológicos y cuáles no oncológicos realmente son candidatos a manejo paliativo. Estas son unas condiciones que por modelo de atención nosotros tenemos definidas, ¿sí? Pero pueden haber algunas otras condiciones o pacientes en deterioro clínico que nosotros podemos considerar como manejo paliativo. Entonces, dentro de los pacientes paliativos o candidatos a manejo paliativo no oncológicos, vamos a encontrar aquellos pacientes con una tasa de filtración glomerular por debajo de 15, pacientes con una enfermedad renal en estadio 5, pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI del 30% o menor, o que a pesar de tener una FEBI mayor, pueda estar relacionado o presente un estadio de NIJA 3 o 4, que es nuestro paciente que literalmente se para del asiento, va a la sala y ya se agitó. Esos pacientes son candidatos a manejo paliativo. Tenemos el tema de enfermedades degenerativas o neurodegenerativas, en este caso, como es el tema del Alzheimer, el tema del Parkinson. Nosotros utilizamos una escala o lo definimos una clasificación de GDS, donde si tenemos un GDS de 6 a 7, nuestro paciente realmente tiene una dependencia para sus actividades bastante, o sea, total, prácticamente total, y requiere de una atención paliativa. Dentro de los trastornos neurocognitivos, y si quiero, por favor, que el término demencia tratemos de no utilizarlo más, existen los trastornos neurocognitivos mayores, estadio leve, estadio moderado y estadio severo, ¿sí? Normalmente, ¿cuáles están en manejo paliativo? GDS 6 o 7, que son aquellos pacientes que se encuentran en un estadio severo. Encontramos las enfermedades pulmonares, donde están las enfermedades tipo EPOC y la CP, ¿sí? Entonces, encontramos pacientes con EPOC que tengan una obstrucción severa con un volumen de aspiración por debajo del 30% o que tenga una clasificación GOL 4. Tener presente de que si bien esa clasificación, pues GOL 4 depende de ese volumen, aquellos pacientes que tengan hospitalizaciones repetitivas o descompensaciones de su EPOC también son candidatos a manejo paliativo. ¿Listo? Encontramos enfermedades pulmonares intersticiales, fibrosis pulmonares que vemos mucho, que si bien sabemos podemos tener una expectativa de vida, digamos, amplia, sí, o larga, son candidatos a manejo paliativo. Nosotros manejamos pacientes con fibrosis desde el paciente que todavía puede caminar 1, 2, 3 cuadras sin problema, hasta el paciente que ni siquiera se puede parar de la cama. ¿Listo? El tema de pacientes con enfermedades o hepatopatías avanzadas, cirrosis avanzadas, normalmente con un Child-Pugh C, ¿sí? Con un puntaje de 10 a 15. Tenemos enfermedades neurodegenerativas nuevamente, donde aparece principalmente la esclerosis lateral amiotrófica y la esclerosis múltiple. Sabemos que hay múltiples variables de esclerosis. Esos pacientes son candidatos a manejo paliativo. Normalmente, ¿qué encontramos en estos pacientes? Normalmente el paquete paliativo lo enfocamos en aquellos que tienen un trastorno de la deglución severo, en aquellos pacientes que tienen como síntoma refractario el dolor. Normalmente es un dolor con características neuropáticas, pero es muy difícil de manejar. Eh, y encontramos otras condiciones como son las enfermedades infectocontagiosas, principalmente el VIH, donde definimos los criterios paraclínicos que están ahí, ¿sí? Normalmente los CD4 están bastante comprometidos y la carga viral está bastante alta. Ya sabemos que menos CD4, pues tenemos mayor riesgo de enfermedades oportunistas y complicaciones, enfermedades o complicaciones encefálicas, pulmonares, extrapulmonares, podemos tener cualquier tipo de complicación y encontramos que entre mayor carga viral tengamos, pues más copias del virus está rondando en nuestro cuerpo, entonces pues mayor riesgo va a producir. De la parte oncológica, lo definimos como aquellos pacientes que tienen una enfermedad metastásica avanzada, pacientes que tienen una enfermedad oncológica por un tumor sólido que va en progresión y aquellos que no son candidatos a un manejo oncoespecífico curativo. Si bien hay pacientes que no tienen patología oncológica metastásica o avanzada, sí podemos tener una condición oncológica que encontramos normalmente en la práctica clínica.
Está el paciente que viene con un trastorno neurocognitivo mayor, tengo un estadio moderado, el paciente resulta que tiene una declinación funcional, digamos, acelerada. Se hacen estudios, encontramos sea en cervix, encontramos sea en útero, encontramos sea en ovario. Sí, cuando estas enfermedades, a pesar de no estar avanzadas, acompañan a los procesos no oncológicos, ese paciente ya, digamos que tiene la connotación de manejo oncológico, porque esa es la condición que genera un desencadenante mucho más progresivo y mucho más rápido en mi paciente. ¿Listo? Tener presente que hay pacientes paliativos que están recibiendo manejo oncoespecífico, más no es curativo. Tiene un enfoque paliativo y normalmente se hace con digamos, la expectativa de manejar síntomas. ¿Qué síntomas normalmente se manejan con la quimio paliativa? Son pacientes por lo menos que tienen metástasis óseas y requieren un manejo, no de quimioterapia, pero sí de radioterapia para tratar de disminuir el dolor. ¿Listo? Esta es la primera escala que les quiero mostrar, muchachos, y es como nuestro tamizaje para definir si el paciente es candidato o no a manejo paliativo. Entonces, me sorprende si mi paciente muere en el siguiente año. Si la respuesta es no, voy a pasar a revisar uno de los siguientes componentes. Si a mí realmente, digamos, me sorprende que mi paciente pueda fallecer en el transcurso de un año, ese paciente muy seguramente no está con Te la... sorprendería si esta persona muriera a lo largo del siguiente año. Sí, Mm. negativo. Sí, o sea, si a ti te sorprende es porque ese paciente muy seguramente no muera en el siguiente año. Si a ti no te sorprende que el paciente muera es porque muy seguramente en el transcurso del año el paciente va a fallecer. Ay, ¿Sí? ay, Entonces, me da risa. señora, ¿me preguntan algo? Hola, hola, hola. ¿Alguna pregunta? Hola, hola muchachos, ¿me escuchan? Sí, Ok, listo. Entonces, luego de realizar esa pregunta, si no me sorprende que mi paciente fallezca en el siguiente año, ese candidato, ese paciente es un potencial candidato a manejo paliativo. Entonces, tenemos que mirar uno de los siguientes criterios. Si el paciente no me sorprende que fallezca en el siguiente año y cumple con uno de los siguientes criterios, mi paciente es candidato a manejo paliativo. Sí, entonces, necesidades paliativas. La persona, el familiar o los profesionales piensan que puede ser manejo a cuidado paliativo, mi paciente ingresa al programa. Si mi paciente no me sorprende que fallezca en el siguiente año y tiene pérdida funcional, que es una impresión clínica pues de un deterioro funcional, podemos definir de que ese paciente es candidato a manejo paliativo. Si mi paciente no me sorprende que fallezca en el siguiente año y tiene una pérdida nutricional marcada, mi paciente es candidato a un manejo paliativo. Si mi paciente no me sorprende que fallezca en el siguiente año y tiene más de dos o más enfermedades crónicas, digamos, no curables, que generan una incapacidad importante, mi paciente es candidato a manejo paliativo. ¿Listo? Ahí están otros criterios que vamos a manejar. Y en la parte de abajo están los criterios, pues, de severidad de las enfermedades que tenemos, que pues ya las tocamos en el tema anterior. ¿Listo? Esta es la primera escala que debemos de aplicar. Vuelvo a lo mismo, a lo que dije en un principio. Muchas veces, muchos de nuestros pacientes en manejo paliativo tendrían la connotación de atención domiciliaria, tendrían la connotación de manejo paliativo. Sí, pero es generar como esa experticia de tú decir, ¿realmente se me puede complicar o mi paciente me puede dar más de un año de una atención tranquilita, una atención estable, sin síntomas refractarios? Bueno. Nosotros en la escala o en la atención paliativa,
En nuestra institución tenemos muchas más escalas que los otros pacientes que se ven, como son los pacientes crónicos básicos, cronicoterapias, paciente en paquete neurológico, paciente paquete de traqueostomía. Lo primero que tenemos que definir, y ya sabemos que esto es un requisito, que es el parte. Vamos a mirar cuál es el grado de dependencia de nuestro paciente. Tenemos como principal valor el número 50, menor o igual a ese valor, igual o menor a ese valor, mi paciente ya es candidato a manejo paliativo. Pasamos posteriormente a otra escala que es la escala de Pfeiffer. Digamos que el Pfeiffer es un tamizaje que nos permite a nosotros definir si realmente mi paciente tiene un potencial deterioro cognitivo. ¿Sí? Si tenemos un Pfeiffer con un tamizaje que me dé leve, moderado a severo, pues ya pasaría al siguiente, digamos, realizaríamos estudios de extensión. Podemos aplicar un mini mental, podemos aplicar pruebas neuropsicológicas, estudios en sangre para descartar patologías u organicidad, como es el caso de la vitamina B12, ácido fólico, TSH, sífilis con VDRL, podemos tomar niveles de VIH, definir todas estas patologías. ¿Listo? Pasamos a una siguiente escala, que es la escala de Karnofsky, ¿sí? Que nos vamos a mirar funcionalidad, pero también nos permite mirar pronóstico si el puntaje es mayor, la funcionalidad de mi paciente es mayor y menos riesgo tiene de complicarse, ¿sí? Entonces, ¿qué se ha visto? Pacientes que tengan un Karnofsky de 50 o menor tienen un mayor, digamos, un peor pronóstico en una condición de un tiempo de corto a moderado. Por eso siempre pensamos en un año, ¿listo? La siguiente escala que vamos a ver es la escala de rendimiento paliativo pronóstico. Nosotros llenamos, dependiendo de cuatro variables, miramos el tema de deambulación, el tema de qué tan funcional es mi paciente, si puede tener algún cierto grado de autocuidado, cómo está la ingesta de mi paciente y el nivel de conciencia de mi paciente. Con cualquiera de estos valores, un ejemplo. Yo voy a tener un paciente que tiene una movilidad reducida, pero puedo tener una ingesta con solo beber sorbitos. Mi paciente inmediatamente me pasaría a una escala de pronóstico con un valor de 20 encaminado. ¿Sí? Entre menor sea el valor, un peor pronóstico tiene mi paciente y la escala de rendimiento pues va a ser menor. Pasamos a una escala que digamos es una escala hermana, que es la PPI, donde tiene en cuenta el valor que tenemos de la PPS, que es la escala de rendimiento paliativo, asociado a otras variables. ¿Sí? Entonces mira el tema del edema, el tema de la disnea y el delirio. Mientras tengamos un valor mayor, a diferencia de la otra, vamos a tener un peor pronóstico. ¿Sí? Entonces, en la PPI, valor más alto, peor pronóstico tengo. ¿Listo? Vamos a mirar las otras escalas. Y es muy importante, muchachos, no nos aparece la escala de CAF, pero sí quiero que la tengan presente y les voy a decir por qué. Nosotros podemos valorar el dolor y debemos de valorar el dolor en el paciente paliativo. Tenemos una escala ESAS que la vamos a aplicar en aquellos pacientes que pueden verbalizar, que pueden de alguna u otra manera decirte, tengo un valor de 0 a 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10. Vamos a aplicarla principalmente para el dolor, pero podemos mirar otras variables como es el caso de las náuseas, la tristeza, la ansiedad, la somnolencia, la disnea. Podemos valorar cualquiera de estos, de 0 a 10. De 0 a 3 estamos controlados, de 4 a 6, 4, 5, 6 estamos, digamos, con un valor leve, hasta 8 podemos considerarlo moderado y por encima de este valor estaríamos con una intensidad severa, dependiendo de cada una de las condiciones que estemos valorando, dolor, cansancio, náuseas, tristeza, ansiedad, ya la vamos a definir. La siguiente escala, a ver, el tema de esas, quiero que tengamos presente que el objetivo es tener a nuestro paciente con un esas de 3 o menor, ¿sí? Que quiere decir que el paciente tiene ese síntoma controlado, principalmente pues hablando del dolor. ¿Listo? Después vamos a encontrar una escala que es una escala hermanita también, que es la ECAF, que la vamos a valorar en aquellos pacientes que nosotros consideramos que tienen dolor, pero que no se pueden comunicar.
Por eso es que vamos a mirar el tema de quejidos, de gritos, si lo tocamos, si no lo tocamos. Y normalmente cuando el paciente tiene un ECAF por encima de 6, el paciente no tiene control del dolor. O del dolor sí, cuando estamos entre 3 a 6, ese paciente tiene un control moderado, y cuando estamos por debajo de 3, mi paciente no tiene dolor. Vamos a valorar cada uno de las condiciones y vamos a definir si realmente está o no está controlado. Esas para paciente que pueda hablar, que pueda comunicarse. ECAF para paciente que no puede comunicarse. Cobra relevancia en aquellos pacientes que tienen Cobra relevancia en aquellos pacientes que tienen enfermedades oncológicas en sistema nervioso central, primarias o secundarias, y en aquellos pacientes que tienen enfermedades neurodegenerativas, como es el caso del Parkinson o el Alzheimer, que podamos estar en un estadio severo con un GDS de 6 a 7. ¿Listo? Normalmente ellos no te pueden verbalizar, ellos no te pueden decir dónde es el dolor o si realmente te duele, y vas a aplicar realmente un ECAF y te va a permitir generar un control o iniciar un manejo. ¿Listo? Vamos a hablar, muchachos, del tema de los síntomas refractarios más frecuentes o prevalentes en el tema del manejo paliativo. En el orden que están ahí, delirium, disnea y dolor es en el orden donde prevalecen. ¿Listo? El principal síntoma que nosotros tenemos es el delirio. El delirio nosotros lo vamos a definir como un estado confusional, ¿sí? Nosotros vamos a definir si nuestro paciente tiene un delirio hiperactivo, el paciente grosero, vulgar, inquieto. Vamos a hablar de un delirio hipoactivo, que es nuestro paciente que está retraído, no quiere hablar, no comparte, no quiere comer. Y puede haber un paciente con una combinación de los mismos, que se consideraría como un delirio mixto. Normalmente a las familias y al paciente les genera mayor preocupación el delirio hiperactivo. Quiero que tengamos algo presente, y es que si bien lo primero que tenemos que definir es que nuestro paciente no tenga una causa reversible, dentro de las cuales podemos considerar las causas infecciosas, ¿sí? No todo paciente con delirio tiene una infección urinaria, ¿sí? Entonces, en la práctica clínica, si tenemos un paciente con delirio, un ejemplo, paciente con un trastorno neurocognitivo mayor degenerativo tipo enfermedad de Alzheimer, con un GDS 6 en un estadio severo, GDS 7, nos entró en un periodo de un delirio. Lo primero que yo debería pensar es, bueno, familia, venga, qué pena, ¿tiene algo, tenido algún cambio en la orina? Ta, ta, ta? No. Entonces no le vamos a mandar un urocultivo porque quiero descartar la infección urinaria. Pues realmente el primer enfoque es, bueno, tengo un delirio directamente asociado a su patología neurodegenerativa. ¿Listo? Hay que descartar que hayan causas potencialmente reversibles, infecciosas, no infecciosas. Paciente con alteración hidroelectrolítica, pues vamos a tratar esa alteración. ¿Listo? Tener presente que en la modalidad de atención domiciliaria, muchas veces la toma de los de estos paraclínicos o de estos estudios adicionales no puede ser tan oportuna como lo esperamos, ¿sí? Entonces, si podemos arrancar manejo inicialmente, hagámoslos antes de enfocarnos solamente a la parte paraclínica. ¿Listo? El delirio no solamente requiere una atención farmacológica, el delirio también tiene una atención, un enfoque o un tratamiento no farmacológico. ¿Listo? Señora, apague la luz, que sea un cuarto oscuro, por favor que no haya bulla, por favor no se le suministra al paciente líquidos que lo pueda estar parando en horas de la noche con ganas de orinar, pantallas, lo que es el televisor, lo que son celulares, tratar de tener estas condiciones, ¿listo? Y dejarlas a un lado. Que si está haciendo mucho calor en el cuarto, puede ser una causa de delirio, completamente de acuerdo. Voy a mirar si mi paciente me está generando una retención urinaria, voy toco, tengo un globo vesical, saque esa orina y el paciente muy seguramente mejora su delirio. Tengo un paciente con constipación, manejemos el estreñimiento y el paciente, créanme que en un 80% le va a disminuir el tema del delirio. Lo que podamos revertir, lo vamos a revertir. Si es un tema infeccioso, vamos, y la clínica del paciente me lleva a pensar en algo infeccioso, tratémoslo. Si no es algo infeccioso, pero estoy pensando en una alteración hidroelectrolítica, que mi paciente venía estable, pero me hizo una diarrea, un vómito, bueno, vamos a mirar cómo están los electrolitos y vamos a tratarlo. Si veo de que por la oportunidad no puedo tener los exámenes así de manera oportuna, y es necesario que nuestro paciente sea atendido en una atención en una condición de urgencias, vamos a enviar a nuestro paciente a urgencias. ¿Listo?
Tener presente que cuando ya pasamos al manejo farmacológico, nosotros somos felices formulando quetiapinas por acá, por allá, por otro lado, somos felices manejando levomepromacinas. Hay estudios y hay países donde la quetiapina ya no se usa. Sí, la quetiapina hace mucho rato dejó de ser la primera opción de manejo, pero si hay que usarla o nuestro paciente tiene un antecedente de manejo con quetiapina y viene controlado, déjenla quieta, no la vayan a modificar. Que tienen un paciente candidato a manejo con levomepromacina, tener presente el riesgo que podemos tener de extrapiramidalismo con este tipo de manejo, ¿sí? Por eso en el adulto mayor se trata de no usarlo como de manera tan persistente. Encontramos dos opciones que son muy, muy buenas, como es el caso de la risperidona y el haloperidol. Asterisco en haloperidol, manejo intrahospitalario principalmente. Hay muchas historias donde el paciente está alterado haloperidol. El haloperidol tiene mucho efecto cardiovascular y genera una hipotensión compleja. Entonces, lo ideal sería manejarlo en un ambiente intrahospitalario donde el paciente se pueda, digamos, monitorizar. Si vemos de que es un paciente en atención domiciliaria y viene con otros manejos y vemos de que tiene muchas crisis, bueno, vamos a utilizarlo como un tema de rescate, ¿sí? Pero lo ideal no es utilizarlo como primera línea en atención ambulatoria. Cuando tenemos un paciente con delirio, la risperidona es muy, muy, muy buena opción para manejo de estos pacientes. Se recomienda iniciar con una dosis de 0,5, máximo un miligramo en el día, ¿sí? Entonces, podemos intentar, podemos usarlo. Si vemos de que vienen pacientes con esos delirios persistentes y que no lo estamos manejando bien, pongámosle la risperidona y vamos a ver de que van a mejorar muchísimo. ¿Listo? Hay otra línea de tratamiento donde vamos a encontrar pues los inhibidores de la recaptación de serotonina, como es la sertralina y el escitalopram. Personalmente me han funcionado muy bien, ¿sí? Pero el que nos dice la literatura, nos dice que debemos de tener cuidado con el uso de estos pacientes, de este tipo de medicamentos, principalmente por los antidepresivos tricíclicos, porque pueden tener descompensaciones cardiovasculares. ¿Listo? Pero en la práctica clínica lo que es la sertralina, el escitalopram y la mirtazapina funcionan muy, muy bien. ¿Listo? Pero hay que tener presente lo que nos dice la literatura. Ejemplo, tenemos nuestro paciente con un trastorno neurocognoscitivo mayor, GDS6, secundario a una patología neurodegenerativa como un Alzheimer, ¿cierto? Entonces, viene nuestro paciente con manejo para su Alzheimer, ¿sí? ¿Cómo puede ser que no venga manejo para su Alzheimer? ¿A qué me refiero con esto? El uso de antidemenciales. Muchachos, si podemos usar los antidemenciales, usémoslos. Tener presente que el uso de antidemenciales, como es el caso del donepezilo o la ribastigmina, hay que tener cuidado en pacientes que tengan una alta carga de patología cardíaca, evitar el uso de este tipo de medicamentos en esos pacientes. Encontramos la memantina. La memantina es de muy, muy buena opción y podemos utilizarlo en estadios moderados a severos. ¿Qué nos dice la literatura? Antidemenciales en el paciente con un deterioro severo, no usarla, pero hay muchos pacientes que vienen usándola y usted la retira y el paciente se le descontrola y le genera un delirio bravo. Vuélvale y la coloca. ¿Listo? ¿Qué les recomiendo yo, muchachos? Si no es necesario quitarla, no la quiten. Si podemos modularla con otros medicamentos, como es el caso de la sertralina, el escitalopram y la mirtazapina, modulémoslo. Primera línea, risperidona. Primera línea intrahospitalaria, el haloperidol. Cuando ya veamos que no podamos controlarlo, vamos a utilizar los otros medicamentos como la sertralina, el escitalopram. Viene ya y nos aparece el hecho de la venlafaxina, donde tiene pues otros, digamos que llegamos al mismo punto, pero se ha visto que no tiene tantos efectos cardiovasculares, entonces es una buena opción por encima de los tricíclicos. ¿Listo? Si podemos evitar el uso de amitriptilina y mipramina, evitémoslo, muchachos. No nos vamos a ganar una descompensación cardiovascular en ese paciente. Y ya aparecen las benzodiazepinas. Tener en nuestra cabeza que una benzodiazepina la vamos a utilizar cuando todo lo otro ya no nos permitió el control del delirio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Algo que queramos saber hasta el momento? De pronto en el manejo del delirio, que es lo más común en el manejo paliativo. ¿Alguna pregunta?
No, bueno, listo. Pasamos al segundo síntoma más persistente en el paciente paliativo y es la disnea. Sabemos que es una experiencia subjetiva de dificultad para respirar. Esa disnea puede ser producida desde la parte oncológica como de la parte no oncológica. Desde la parte oncológica puede ser producida directamente por el cáncer, puede ser producida indirectamente por el cáncer. Es decir, si yo tengo un SEA gástrico y tengo un sangrado y tengo un descenso en la hemoglobina, pues eso puede ser un causante de disnea, pero no es producida directamente por el cáncer o puede ser producida por el producto del tratamiento en el cáncer, principalmente pacientes que son llevados a temas de radioterapias, ¿sí? O pacientes que son sometidos a quimioterapias con compromiso o con secuelas a nivel cardíaco, pues esos pacientes se deben de manejar y tener presente que puede ser producida o producida sí, por una etiología oncológica. Encontramos una etiología no oncológica donde está el asma, está la ansiedad, la insuficiencia cardíaca, tenemos enfermedades intersticiales como el caso de la fibrosis, tenemos enfermedades obstructivas como el EPOC, deformidades de tórax, de la caja torácica, los trastornos neuromusculares, vamos a meter en lo que es el tema de la esclerosis, todo lo que hablamos ahora, y el tema de las arritmias cardíacas. Sí, es importante generar esa diferenciación porque así mismo vamos a dirigir nuestro tratamiento, pero vamos a tener un enfoque encaminado a resolver las causas que tenemos. La literatura nos va a hablar siempre de manejos no farmacológicos. Si nuestro paciente es candidato, no podemos enviar a un yoga o nos podemos hacer ejercicios de relajación y el uso de ventiladores. Ay, no, señora, quítele ese ventilador que le va a hacer daño. Si mi paciente tiene ventilador, la evidencia te dice que el paciente va a mejorar esa sensación de dificultad respiratoria. Cuando ya pasamos a un manejo farmacológico, pues digamos que por inercia encontramos el tema de la oxigenoterapia y posteriormente vamos a encontrar el manejo con los opioides. El opioide más usado para manejo de dificultad respiratoria es la morfina, ¿sí? Hay condiciones, sí, claro, hay condiciones. Por lo menos la morfina no se debería usar en un paciente con una enfermedad renal crónica avanzada, ¿sí? Pero entonces, mi paciente tiene una enfermedad renal crónica avanzada, tengo una dependencia total y la expectativa de vida de mi paciente es baja, pues realmente no hay, yo pondría por encima la morfina que el uso o digamos la restricción en el tema de una insuficiencia renal crónica avanzada. El uso de los ansiolíticos también es importante, el que queramos usar. Ahí yo les puse entre paréntesis las benzodiazepinas. Intrahospitalaria, a nivel intrahospitalario, las benzodiazepinas ayudan mucho. ¿En qué pacientes nosotros manejamos principalmente las benzodiazepinas en atención domiciliaria? En aquellos pacientes que normalmente estamos pensando en un manejo ya de sedación. Tenemos como unos 3, 4 pacientes en ese proceso. Uno esperaría que si tenemos el concepto de sedación es porque la expectativa de ese paciente es realmente baja, ¿sí? No, no, digamos que no tiene o no debería tenerse consideración de una sedación en un paciente que me va a fallecer a 1, 2, 3, 4, 5 meses porque pues no tiene sentido. Pero si la disnea es uno de los síntomas refractarios, se puede utilizar el control como un ansiolítico, el tema de las benzodiazepinas. Tema del dolor, muchachos. El dolor se genera mucho tabú pues alrededor de su manejo. La gran mayoría de médicos no saben manejar el dolor, pues porque uno en el pregrado realmente el manejo del dolor, pues yo no me acuerdo haberlo visto y si lo hice me olvido, ¿sí? Entonces, saber de que tiene que haber un enfoque multimodal. ¿Listo? Hay unas condiciones o unas actividades no farmacológicas que me ayudan a mejorar el dolor, el ejercicio, el uso de terapia en piscina, el uso pues como de medios físicos, que le voy a poner musicoterapia, que voy a utilizar aromas para manejo. Eso hay evidencia y eso ayuda a mejorar la condición del paciente. Cuando ya hablamos netamente del manejo farmacológico, por favor, muchachos, tener presente, ya hemos tenido pues algunas charlas digamos, de la clasificación y del manejo, pero tener presente dos grupos grandes. Mi paciente tiene dolor, ya sabemos cuáles son las escalas que vamos a utilizar. Escala ESAS en el paciente que se puede comunicar conmigo y la escala de CAF, que es aquel paciente que no se puede comunicar conmigo. ¿Listo?
Después voy a pasar y voy a decir, bueno, ese dolor, ¿cómo lo voy a clasificar? Hay muchas clasificaciones del dolor agudo crónico, dependiendo de la zona donde lo tengo, pero lo principal es definir si ese paciente, si ese dolor tiene un origen nociceptivo o si ese dolor tiene un origen neuropático. Porque es importante, muchachos. Hay muchos dolores que nos llegan a nosotros para, digamos, estabilizarlos con características neuropáticas tratados con medicamentos que no son para el tema de dolor neuropático. Sí, un ejemplo. Mi paciente tiene un dolor a nivel lumbar con irradiación hacia el miembro inferior derecho hasta la punta del dedo del pie. ¿Sí? Paciente tiene antecedente de fractura a nivel de vértebras lumbares. Lo primero que yo tengo que pensar es que muy seguramente hay un tema de un dolor neuropático en esa zona. ¿Sí? Que mi paciente tuvo un antecedente de un herpes zóster a nivel por debajo de la tetilla y refiere un dolor con compromiso en T4, T5, bueno, muy seguramente sea un dolor neuropático con compromiso de ese dermatoma y debo de tratarlo. Entonces, hay pacientes que tienen estas características y nosotros lo estamos tratando con acetaminofén más codeína o hidrocodona. La codeína y la hidrocodona no tiene efecto para manejo neuropático. Ah, que mi paciente tiene ese dolor y le voy a poner un tramadol. Listo, perfecto. Tramadol tiene evidencia para dolor neuropático. Ah, pero que es adulto mayor y no lo puedo tratar con con el tramadol porque me ocasiona síntomas. Listo. Hay otros opioides que se pueden manejar, como es el caso del tapentadol y la buprenorfina. Listo. Estos opioides tienen evidencia para manejo del dolor neuropático. Listo. Entonces, primero voy a definir, ¿mi paciente tiene dolor? Sí. ¿Cuál es la escala del dolor de mi paciente? Esta. ¿Cuál es la meta de mi paciente? Tener un ESAS por debajo de 3 puntos. ¿Qué tipo de dolor tiene mi paciente? De acuerdo a las características del dolor. Obviamente, si el paciente lo puede verbalizar. Si el paciente no lo puede verbalizar, o el paciente tiene algún antecedente clínico que te haga pensar en una etiología, lo vamos a enfocar por ese lado. Entonces, dolor nociceptivo es un dolor con compromiso o visceral o somático, ¿sí? Que le duele el hígado, que le puede doler el riñón, que le puede doler el colon, que le puede doler el estómago, ¿sí? Que le duele el brazo, que le duele el hueso, que le duele una articulación. Lo vamos a enfocar siempre como manejo nociceptivo, ¿listo? Como soporte o como línea principal vamos a encontrar el acetaminofén y los AINES. Si usted no tiene una condición para suspender el acetaminofén, no lo suspenda, ¿vale? Que le voy a poner más medicamentos, póngaselo, no suspenda el acetaminofén. El uso de AINES, ya sabemos que lo utilizamos principalmente como un tema de rescate por todos los efectos secundarios que podemos tener, principalmente pues el tema renal o los pacientes que tengan antecedentes de gastritis, pues que puedan ocasionar sangrados o reactivación de sangrados. ¿Listo? Manejo con opioides. Cuando mi paciente viene con un manejo no opioide y yo no logro controlar mi dolor, un ESAS de 5, un ESAS de 5 a pesar de dosis tope de acetaminofén, sabemos que podemos manejarlo a 4 gramos. Normalmente uno lo maneja máximo a 3 gramos, pero la evidencia te dice que lo puedes llevar a los 4 gramos. Vas a arrancar con opioides, normalmente vas a encontrar lo que es el tramadol, volvemos al mismo cuento, ya sabemos de todos los síntomas que pueda ocasionar este, entonces podemos utilizar codeína, hidrocodona. Podemos pasar al manejo oral también con algo más fuerte, morfina, hidromorfona oral. Cuando el paciente ya no tiene vía oral, lo podemos manejar con opioides subcutáneos, morfina, hidrocodona. Sí, el hecho es que el manejo tiene que ser coherente y no voy a meterle a un paciente una hidrocodona 2,5 miligramos orales cuando no he tratado de manejarlo con un tema de una analgesia no opioide. ¿Sí? Vamos a encontrar unos opioides que se consideran como típicos, dentro de los cuales está la morfina, y vamos a encontrar unos opioides que son no típicos, donde vamos a encontrar, ejemplo, el tapentadol. Vamos a encontrar un tema de un manejo neuropático. Vamos a encontrar principalmente, y el enfoque es el siguiente, paciente con sospecha de dolor neuropático y mi paciente tiene una zona menor al tamaño de mi mano, voy a poder manejarlo con lidocaína, parches de lidocaína. No le pongan al paciente 2, 3, 4, 5, 6 parches en el día. Señor, se va a poner un parche por 12 horas, va a suspenderlo en 12 horas y después lo vuelve a colocar. Yo que les digo, 7 de la noche a 7 de la mañana, de las 7 de la mañana a las 7 de la noche lo vamos a suspender. Vamos a usar paciente con sospecha de dolor neuropático en una zona localizada con un tamaño menor a mi mano, lo vamos a poner.
¿Listo? Paciente con sospecha de dolor neuropático, las primeras, digamos, opciones terapéuticas, obviamente teniendo en cuenta los antecedentes del paciente, está la amitriptilina y la duloxetina. La amitriptilina, paciente menor de 60 años, duloxetina, paciente por encima de los 60 años. ¿Listo? Después pasaríamos, digamos que como una segunda, tercera línea, el uso de los gabapentinoides. Pregabalina o gabapentina. Doctor, ¿cuál voy a poner? La pregabalina se tiene evidencia que es superior sobre la gabapentina en la neuropatía diabética, ¿sí? Por encima de eso no vamos a encontrar estudios donde nos diga que la pregabalina va a ser superior a la gabapentina. ¿Qué quiero decir con eso? Costo efectividad, la gabapentina me va a ser mucho más económica, ¿sí? Y me va a generar un efecto adecuado y puedo utilizarla en cualquier patología, ¿sí? Perdón, en cualquier dolor neuropático, dependiendo pues de la etiología, y voy a utilizar la pregabalina únicamente en el paciente que tenga un dolor neuropático o una neuropatía asociada a una diabetes. ¿Listo? Es el único caso donde hay evidencia científica que te habla de eso. Después pasamos a los opioides. Opioides con evidencia de manejo neuropático. Tramadol, tapentadol, buprenorfina. ¿Listo? No mandemos codeína, por favor, no mandemos hidrocodona, por favor, no mandemos morfina, por favor, para manejo de neuropatías. Eso no sirve. Ah, que puedo tener un paciente con un dolor somático y visceral, somático y neuropático, perfecto. Puedo tener un paciente, ejemplo, tumores en cavidad abdominal. Muy seguramente tengo un dolor nociceptivo visceral, sí, específicamente visceral, pero puedo tener una neuropatía asociada al proceso oncológico. Entonces, vamos a dar manejo con todo lo que tenemos no opioide u opioide y vamos a dar manejo adicionalmente con el tema del dolor para manejo neuropático. Lidocaína en aquellos pacientes que el dolor es una zona menor a mi mano. Pacientes con una neuropatía, si es diabética, principalmente pregabalina. Si no es diabética, puedo utilizar la gabapentina, es más económica y se puede utilizar sin ningún problema. Cada 75 miligramos de pregabalina equivalen a 300 miligramos de gabapentina. ¿Listo? Por favor, muchachos, pacientes con enfermedad renal crónica terminal con un estadio 5, no utilicemos pregabalina por encima de 75 miligramos, ¿vale? Porque podemos tener descompensaciones. Dejarle siempre presente al paciente que este tipo de medicamentos puede generar una depresión del sistema central, puede ocasionar algo de sueño, ¿sí? Por eso mismo se considera manejo ansiolítico, por eso mismo uno lo puede utilizar para manejo de insomnio en aquellos pacientes con un insomnio digamos, de mantenimiento. Si es un insomnio de inicio, por favor, manejémoslo con melatonina o trazodona dependiendo del enfoque del paciente. Listo, muchachos, por favor, el cuidado paliativo es una realidad. El cuidado paliativo es igual a calidad de vida. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Listo, puede ser un día, una semana, puede ser un mes, puede ser un año. Listo. El cuidado paliativo involucra al paciente, al entorno y a su familia. El delirio, la disnea y el dolor son los síntomas más prevalentes que vemos en los pacientes paliativos. Debe ser un tratamiento individualizado, por favor, y debemos de tener presente cuáles son las comorbilidades de mi paciente. El síntoma de los tratamientos, de los síntomas refractarios debe ser individualizado. ¿Listo, muchachos? Esto es algo, esto es un abrebocas. Hay una cantidad de cosas para tratar el manejo paliativo, pero pues espero que les ayude un poco en el tratamiento y en el manejo de esos síntomas refractarios que son tan molestos. Si tienen alguna duda de paciente paliativo, con el doctor Juan José o conmigo, que somos los encargados. Si vemos de que no tenemos, digamos, la solución o la respuesta, nosotros nos podemos comunicar con el geriatra, que es muy bueno. El doctor Perafán es muy bueno para el manejo de este tipo de pacientes. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, muchachos? Algo que quieran decir? Bueno, muchachos, muchas gracias por la atención, ¿vale?